Guerra y paz, de León Tolstoy. Cuarta parte. Capítulo 14. Al día siguiente de la conversación nocturna con su madre, en la que decidieron que el príncipe Andrei hiciese una proposición de matrimonio, Natasha le esperó con temor. Llegaría ese momento decisivo que la privaría de su mayor dicha, la esperanza de recibir amor de todos los hombres que conocía, y las pruebas a las que gustaba de someterles, amarla. Llegaría el día en que aparecerían otras alegrías, ser una dama, acudir a palacio, etc. Pero sería imprescindible rehusar las antiguas y alegres dichas de costumbre. Temía que llegara el príncipe, el hombre que más le gustaba de cuantos conocía, y le propusiera matrimonio. Pero el príncipe no llegó. Al día siguiente, recelando, Natasha le esperó con impaciencia y pasión. Si hubiera sabido comprender sus sentimientos, habría visto que esa impaciencia no derivaba de su amor, sino del miedo a parecer ridícula y estafada ante los ojos de su madre, de Pierre, de ella misma, y según creía, de todo el mundo que supiera del asunto y lo que esperaba ella de él. Aquel día estaba calmada y avergonzada. Creía que todos estaban al tanto de su desencanto y que se reían de ella, o que la compadecían. Por la tarde se acercó a su madre y comenzó a llorar junto a su cama como un niño que busca su culpa y al no encontrarla pregunta por qué se le castiga. Después se enfadó y le anunció a su madre que no amaba en absoluto al príncipe Andrei y que nunca lo había amado. Tampoco iría detrás de él, y ahora habría de ser él el que rogara su mano. Pero, ¿lo haría? Esta cuestión no la abandonó ni por un minuto, adormeciéndose con ese torturador e insoluble dilema. Es tan extraño y se parece tan poco al resto. De él puede esperarse todo, pensaba. De cualquier modo, el asunto está acabado. Ya no voy a pensar más en él. Mañana me pondré el vestido azul del santo de papá, el preferido de Boris, y estaré contenta todo el día. Pero a pesar de la firme decisión de olvidar todo y volver a su antigua vida, a pesar del vestido azul de papá, a pesar de sus rayas con lunares, en las que frecuentaba la alegría, Natasha no podía volver al curso anterior de su vida. Todos sus admiradores, Boris y otros, estuvieron de visita esos días, mirándola a los ojos y admirándola, pero todo era triste, y en su presencia Natasha recordaba aún más vivamente al príncipe Andrei, enrojecía y se irritaba constantemente. Tenía todo el rato la impresión de que todos conocían su situación y la compadecían por ello. La idea del posible casamiento y el tono serio que adoptó su madre hacia todo ello la habían cambiado sin que se diera cuenta. En su interior, Natasha no podía sentirse tan contenta como antaño. Una tarde, en la que la condesa trataba de calmar a Natasha, diciéndole que la ausencia del príncipe Andrei era algo muy natural al tener probablemente que meditar mucho una decisión de tanta importancia y recibir el imprescindible consentimiento de su padre, Natasha, que al principio había prestado atención a las palabras de su madre, súbitamente la interrumpió. —¡Pare, mamá! No pienso y no quiero pensar nada. Venía y ha dejado de venir. Eso es todo. Su voz era temblorosa
y le faltó poco para llorar, pero se repuso y continuó alegremente. Y no deseo en absoluto casarme. Me da miedo. Ahora estoy totalmente tranquila. Al día siguiente de esta conversación, Natasha, luciendo el mismo vestido azul que apreciaba especialmente por haberle proporcionado muchas mañanas alegres, caminaba por el diáfano salón, que le agradaba particularmente por su fuerte sonoridad. Al pasar junto a los espejos, se miraba en ellos, y deteniéndose en el centro de la sala, repetía una estrofa musical del final del coro de Cherubini que le encantaba, y escuchaba alegremente, como si le sorprendieran, el encanto con el que los sonidos modulados de su voz llenaban el vacío de la habitación y lentamente se apagaban. Se detuvo, sonrió triunfalmente y continuó sus pasos por el sonoro parquet, pisando con el tacón y la puntera de sus zapatos nuevos que tanto le agradaban, y con la misma alegría con la que escuchaba. Escuchaba gozosa el sonido de su voz, escuchaba el pataleo rítmico de sus tacones con el crujido de la puntera, toc, tip, toc, tip, y de nuevo, al pasar junto al espejo, se miró en él. Esta soy yo, parecía decir la expresión de su rostro ante la visión de sí misma. Pues está bien. Un lacayo quiso entrar en el salón para retirar alguna cosa, pero Natasha no le permitió la entrada. Después de cerrar la puerta, continuó de nuevo sus pasos. Se encontraba aquella mañana en ese acostumbrado estado de amor y admiración por sí misma que tanto le agradaba. ¡Qué encanto de chica es esta Natasha!, se decía otra vez, con las palabras de una imaginaria tercera persona. Es hermosa, tiene buena voz, es joven y no molesta a nadie. Únicamente hay que dejarla tranquila. Ta, 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 decía canturreando y pisando otra vez con los tacones y haciendo crujir el parquet con las punteras. Apenas pudo contenerse y rompió a reír de alegría. En ese momento se abrió la puerta del vestíbulo y, oyéndose unos pasos, alguien preguntó si los señores estaban en casa. Natasha se volvió al espejo, pero no se vio reflejada. Escuchó unos ruidos provenientes del vestíbulo. Cuando se contempló, su rostro estaba pálido y había enrojecido de súbito. Era él, el auténtico. Estaba segura de ello, aunque su voz no le llegara apenas a través de las puertas cerradas. Entró en el salón. «Mamá, ha venido Volkonsky», dijo. «Esto es terrible, insoportable. Me voy a morir», habló con voz debilitada. «No quiero sufrir». «Venga, hazle pasar», ordenó suspirando la condesa al lacayo que entrando confirmaba la noticia de Natasha. El príncipe Andrei entró y con expresión relajada besó la mano de las damas y comenzó a hablar de Mademoiselle Georges más sosegadamente de lo que había hecho nunca en otros salones. La mirada que tendió a Natasha era tan fría y sosegada como cuando miraba a Ana Pavlovna. El príncipe, en su experiencia vital, había aprendido el necesario arte de hablar solo con la boca y de contemplar sin ver. Ese arte que todos nosotros aplicamos inconscientemente, como cuando nuestros ojos se detienen obstinadamente en un objeto que no vemos, o cuando pronunciamos las palabras que hemos aprendido sin pensar en ellas, y que aplicamos conscientemente cuando deseamos mirar a algo horrible sin asustarnos, o pronunciar palabras conmovedoras sin que nos tiemble la voz. Un arte que consiste en accionar dos mecanismos, el de los fenómenos exteriores y el de la vida interior del espíritu, para que ese eje, engranaje y correas, ese dispositivo de transmisión que en condiciones normales existe entre esos dos mecanismos, deje de existir. En el príncipe Andrei, estos dos mecanismos se accionaban deliberadamente cuando hablaba y miraba.
Sentía que si se restableciera la comunicación, no podría mirar y hablar de esa manera. Solo Dios sabría qué resultaría. Por ello trataba de impedir que los fenómenos exteriores se aferraran a la vida espiritual, y por este motivo se mostraba tan desagradablemente directo y sereno. En ese momento, Natasha comprendió que había algo artificial e incomprensible, y sin bajar ni un segundo los ojos, miró preocupada, con obstinada y descortés curiosidad, a la cara del príncipe Andrei. La condesa no estaba atendiendo al príncipe. No comprendía lo que le decía, ni siquiera escuchó lo que contó sobre su marcha. Miraba a su hija como una niña, enrojeciendo y sonrojándose continuamente. Durante esa semana, la condesa había sufrido y cambiado de opinión ante esa inminente explicación tantas veces que ahora solo pensaba si ciertamente ya había llegado ese instante terrible y si era necesario o no levantarse y marcharse bajo cualquier pretexto, dejándoles a solas para que se aclarasen. Tras hablar de teatro, la condesa se levantó. «Voy a avisar a mi marido», dijo. «Aunque está ocupado, lamentaría mucho no poder verle». Cuando la condesa se levantó y salió, Natasha la miró con ojos asustados y suplicantes. El príncipe Andrei sintió que contra su voluntad el mecanismo se había atascado y que no estaba en condiciones de pronunciar siquiera una palabra con tranquilidad, y que sus ojos expresaban toda la fuerza de la influencia que esa muchacha ejercía sobre él. Sonrió y comenzó a hablar tranquila y llanamente. ¿Sabe para qué he venido? ¿Sí? No, se apresuró a decir ella. He venido a conocer mi destino, que depende de usted. El rostro de Natasha resplandeció, pero no dijo nada. He venido para decirle que la amo y que mi felicidad depende de usted. ¿Desea unir su destino con el mío? Sí, dijo Natasha en un tono muy bajo. Pero, ¿sabe usted que soy viudo? ¿Que tengo un hijo y un padre del que desearía obtener el consentimiento? Sí, respondió igualmente Natasha. La miró, y la seria pasión de su expresión le asustó, como algo inesperado. Deseaba seguir mirándola, mas no pudo. Al apoderarse de él una dicha amorosa nueva, sonrió y besó su mano. Sin embargo, hace falta tiempo. Deme un año, dijo. No sé nada, no comprendo, yo solo soy muy feliz, ¿Me concederá un año? ¿No se desenamorará de mí? Natasha no podía responder. Su actividad interior la atormentaba. Resolló con fuerza 2 veces y comenzó a sollozar. No podía articular palabra. Bueno, ¿y qué? Parecían decir sus ojos, que miraban con ternura al príncipe Andrei. Tomó asiento. El príncipe Andrei tomó su fina y delgada mano y la estrechó contra sus labios. —¿Sí? —dijo él sonriendo. Entre lágrimas, ella sonrió también, y ladeando pensativamente la cabeza un segundo, como preguntándose si podía o no, la besó. —No. Dígame. El príncipe Andrei rogó ver a la condesa y, transmitiéndole lo anteriormente hablado, le pidió la mano de su hija. Pero el príncipe pidió un año más de tiempo, ya que debía obtener el consentimiento de su padre, que naturalmente consideraría un honor emparentarse con los Rostov, decía el príncipe. Natasha era aún joven y sentía apego por su primo, y él necesitaba ir a curarse al extranjero. Durante este tiempo, el príncipe se comprometía, pero no así Natalie. Si al cabo de un año continuaba vivo, con o sin el consentimiento de su padre, pediría que se materializara su felicidad, entregándosele a Natalie. Pero si durante ese tiempo Natalie se enamorase de otro,
Tan solo le pediría escribir una palabra. Natasha, escuchándole, sonreía. De todo lo que hablaba, únicamente comprendía que era una niña a la que hacía unos pocos días la institutriz María Emílevna había ofendido, de la que Nikolai se reía cuando trataba de razonar, y a ella, a esa niña, la trataban seriamente como a una igual, como a un superior o una favorita. El príncipe Andrei era un caballero tan inteligente, tan grande y tan simpático. Todo resultaba halagueño y dichoso, pero al mismo tiempo terrible, porque Natasha sentía que ya no se trataba de una broma y que ya no se podía jugar más con la vida. Por primera vez sentía que ya era mayor y que sobre ella también recaía la responsabilidad en cada palabra que ahora dijese. De la condesa depende decidir si se anuncia el compromiso o si se mantiene en secreto. El príncipe Andrei, pensando en su padre, prefería no divulgarlo. La condesa estuvo de acuerdo en mantener el secreto, pero ese mismo día, misteriosamente, la noticia se comunicó a todos los habitantes de la casa. El príncipe Andrei estaba contento, aunque menos de lo que esperaba. Se acercó junto con Natasha hasta la ventana. «Sabe que la amo desde aquella vez que estuvo en nuestra casa en Otradnoe», dijo ella. El anciano conde hacía como si no supiera nada, pero se mostraba especialmente cariñoso y alegre con el príncipe Andrei. Los Rostov ya debían marcharse al campo, pero permanecieron un poco más de tiempo por el príncipe y Natasha. Volkonsky les visitaba a diario. Como uno más de la casa, con el traje desabrochado, se sentaba junto a la mesita de ajedrez, dibujaba en los álbumes, jugaba a la pelota con Petia y animaba el círculo familiar con su dicha sencilla y bondadosa. Al principio se percibía cierta torpeza en la familia en su trato con él. Le consideraban muy letrado y les parecía una persona venida de otro mundo. Pero luego se acostumbraron a él y sin apuros entablaban conversaciones en su presencia de asuntos domésticos y de nimiedades en las que, como todos, también tomaba parte. Al principio les parecía orgulloso y por alguna razón muy letrado, pero pronto se convencieron de que podía hablar de todo. Sabía hablar de economía con el conde y de trapos con la condesa y Natasha. Le hablaban con confianza de Nikolai, de su decisión de apenas pedirles dinero y de sus pérdidas. «Ha sido muy afortunado de perder todo de una sola vez», dijo el príncipe Andrei. «Es el mejor método para un joven. A mí también me ocurrió». Y empezó a contar cómo, en los primeros tiempos de su servicio militar en San Petersburgo, le ganaron en el juego, y las ganas que le entraron de pegarse un tiro. Natasha le miraba. «Es increíble, lo sabe todo», decía Natasha. «Conoce a todos y sabe de todo. Lo ha probado todo, incluso lo desagradable». «¿Por qué dice eso?», preguntó el príncipe Andrei. «No lo sé, pero así es». «Bueno, entonces no lo contaré». «No, me encanta». A veces los Rostov se asombraban entre ellos, y también en presencia del príncipe, de todo lo que ocurría y de lo evidentes que eran los presagios. Todo les había parecido augurios. La llegada del príncipe Andrei a Otradnoe, su llegada a San Petersburgo, la afinidad entre Natasha y Andrei, que ya percibió la niñera en la primera visita del príncipe, el roce en 1805 entre Andrei y Nikolai, y que todo se resolviera el día de Adriano y Natalia, o de Andrei y Natasha, como decían ellos. Sin embargo, en la casa reinaban esa poética melancolía y silencio que siempre acompañaban a los novios. Con frecuencia, sentados uno junto al otro, guardaban silencio. A veces se levantaban y salían, pero de todos modos continuaban callados, lo que les agobiaba. El viejo conde abrazaba y besaba al príncipe Andrei, pidiéndole consejo con motivo de la educación de Petia o del servicio de Nikolai. La vieja condesa, dando suspiros,
les miraba. Sonia miraba alegremente unas veces a Andrei y otras a Natasha. Esta se mostraba feliz e inquieta. Cuanto más contenta estaba, más le faltaba alguna cosa. Si el príncipe hablaba, contaba las cosas muy bien, le escuchaba con orgullo. Cuando hablaba ella, notaba con temor y alegría que le escudriñaba con atención, y ella se preguntaba con perplejidad: ¿qué es lo que busca en mí? ¿Qué es lo que consigue mirándome así? A veces entraba en un estado de ánimo desmesuradamente alegre, y entonces le gustaba sobre todo escuchar y ver cómo el príncipe se reía, cosa que hacía rara vez. Pero siempre que reía, se entregaba totalmente a su risa, sintiéndose ella después más cerca de él. La víspera de su partida, el príncipe Andrei se llevó consigo a Pierre. Pierre parecía turbado y desconcertado. Se quedó conversando con la madre, mientras Natasha y Sonia se sentaban en la mesita de ajedrez, invitando a acercarse al príncipe Andrei. ¿Así que conoce a Besújov desde hace tiempo?, preguntó. ¿Le estima? Sí, es un buen hombre, tremendamente divertido. Y como siempre que hablaba de Pierre, comenzó a contar anécdotas sobre su distracción, que incluso a veces inventaba. ¿Sabe? Se lo he contado todo, dijo el príncipe Andrei. Le conozco desde la infancia. Tiene un corazón de oro. Natalie, cambió de súbito poniéndose serio, solo le ruego una cosa. Debo marchar. Dios sabe qué puede pasar. Usted puede dejar de Bien, ya sé que no debo hablar de esto, pero le pido una cosa. Si algo le sucede en mi ausencia, ¿qué va a suceder? Si ocurre alguna desgracia, continuó el príncipe Andrei, se lo ruego, Natalie. Pase lo que pase, acuda solo a Pierre en busca de consejo y ayuda. A finales de febrero, los Rostov partieron, y al poco, tras recibir su pasaporte, marchó el príncipe Andrei al extranjero, efectuando una visita de solo 4 días a Lisy-Gory, a donde en esas fechas habían regresado el viejo príncipe y su hija tras haber pasado el invierno en Moscú. Capítulo 15. El invierno de 1809, como los 10 anteriores, el príncipe Nikolai Andreevich Bolkonsky y su hija lo pasaron en Moscú. Al anciano se le permitió la salida hacia las capitales y quiso aprovechar su estancia en ella, pero no aguantó vivir en Moscú más de 3 meses, por lo que regresaron a Lisy-Gory para la Cuaresma. La salud y el carácter del príncipe se deterioraron bastante aquel año, después de la partida de su hijo para el extranjero. Se volvió aún más irritable que antes, y sus continuos arrebatos de genio los descargaba principalmente contra la princesa María. Parecía buscar afanosamente sus puntos más débiles para mortificarla con la mayor crueldad posible. La princesa María tenía 2 pasiones que constituían sus 2 alegrías: su sobrino Nikolushka y la religión, siendo ambos los temas preferidos del príncipe para sus ataques y sus burlas. Se hablara de lo que se hablase, él conducía la conversación hacia el tema de la superstición de las viejas solteronas y de los mimos excesivos hacia el niño. Quieres hacer de él una solterona como tú, pero es inútil. El príncipe Andrei necesita un hijo, decía. O bien, dirigiéndose a Mademoiselle Bournier, le preguntaba en presencia de la princesa María qué pensaba de los popes y los iconos, bromeando sobre ello. Hería continuamente a la princesa María, pero su hija no tenía que hacer el menor esfuerzo para perdonarle. ¿Acaso podía parecerle culpable un anciano enfermo y débil? ¿Podía su padre ser injusto amándola como ella sabía? ¿Y en qué consiste la justicia? La princesa jamás pensaba en esa soberbia palabra, justicia. Todas las complicadas leyes y razonamientos humanos se concentraban para ella en una sola, simple y clara: en la ley del amor y la abnegación, promulgada por aquel que, siendo Dios,
sufrió por amor a la humanidad. ¿Qué le importaba a ella la justicia o injusticia de otras personas? Ella debía sufrir y amar, y eso es lo que hacía. En los albores de la primavera, el príncipe Andrei estuvo en Lisigori. Había obtenido un permiso por vacaciones y marchó al extranjero para que su herida sin restañar sanase, y a buscar un educador para su hijo, uno de esos preceptores filósofos, amigos virtuosos de los que entonces se llevaban para educar a los hijos de los ricos. El príncipe Andrei estaba feliz y se mostraba dulce y tierno, como hacía tiempo no le había visto la princesa María. Presentía que algo le había sucedido, pero él no le comentó nada de su amor. Antes de partir, conversó largo rato con su padre, percatándose la princesa María de que ambos habían quedado descontentos. El viejo príncipe envejeció bastante tras la noticia de la muerte de su hijo, la vuelta de éste, el fallecimiento de su nuera, y en particular por las desgracias que la milicia causara en su finca. En 1808 marchó a Moscú, pero regresó al poco tiempo. Su abatimiento moral se manifestó especialmente tras la marcha de su hijo, sobre todo cuando, al irritarse, mostraba una extraña y repentina pasión por la señorita Bourien. La princesa María no daba crédito a lo que veía, mitigándose únicamente su genio por raros minutos de sosiego. Sólo la señorita Bourien podía hablar y reírse sin causarle molestia. Sólo ella podía leer para él en voz alta para que quedara satisfecho, y constantemente le servía como ejemplo a imitar por su hija. La princesa María era culpable de no ser tan jovial, de no poseer un color de cara tan saludable, de no ser tan sagaz como la señorita Bourien. Gran parte de la conversación de sobremesa con Mijaíl Ivanovich discurría sobre la educación, y tenía como fin demostrar a la princesa María que con sus mimos estaba echando a perder a su sobrino, y que las mujeres no son capaces de nada sino de parir niños, y que en Roma, si fuesen unas solteronas, probablemente las habrían arrojado por la roca de Tarpeya. Con la señorita Bourien hablaba de que la religión era una ocupación para personas ociosas, y que sus compatriotas, en el año de 1792, solo hicieron una cosa inteligente: eliminar a Dios. Había semanas en las que no dirigía palabras de afecto a su hija, y se afanaba por encontrar sus puntos débiles donde poder pincharla. A veces, esto pasaba preferentemente antes del desayuno, el momento en el que estaba de peor humor, entraba en la habitación del niño, y apartando a un lado a la niñera y a la nodriza, encontraba que todo estaba sistemáticamente mal, y que eso podía deteriorar la educación del niño. Desparramaba y rompía los juguetes, regañaba e incluso a veces empujaba a la princesa María para luego salir apresuradamente. A mitad del invierno, el príncipe se encerró en su habitación sin motivo alguno, sin ver a nadie que no fuera la señorita Bourien, y sin dejar pasar a su hija. Mademoiselle Bourien estaba muy animada y alegre, y en la casa se hacían los preparativos para una partida. La princesa no estaba al tanto. Había estado sin dormir 2 noches, atormentándose, y finalmente se decidió a ir a hablar con su padre. Escogiendo imprudentemente un momento antes de la comida, fue a la habitación de su padre, exigiéndole una cita para explicarse. Bajo la influencia de un sentimiento de indignación por la inmerecida posición que ocupaba en la casa, esta vez superó su habitual temor. Este pensamiento la inquietaba tanto que se permitía sospechar que Mademoiselle Bourien había predispuesto deliberadamente a su padre en contra suya, pero quedó enteramente como culpable al escoger mal el momento para recibir explicaciones. Si hubiera preguntado a Mademoiselle Bourien, le habría explicado a qué hora se podía o no se podía hablar con el príncipe. Pero con su falta de tacto entró en el despacho a grandes zancadas,
y con unas manchas rojas que asomaban en su rostro. Temiendo que si vacilaba le faltaría el valor, fue directamente al grano. Padre, dijo, he venido a decirle que si he hecho algo mal, dígame qué es. Castígueme, pero no me atormente así. ¿Qué he hecho? El príncipe estaba en uno de sus peores momentos. Tumbado sobre el diván, atendía a la lectura. Refunfuñando, la miró en silencio unos cuantos segundos, y riéndose de un modo poco natural, dijo: ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Vaya una vida, ni un minuto de tranquilidad. Padre, ¿qué quieres? No necesito nada. Tengo a la señorita Bourien. Lee bien. Y Tijón es un buen ayudante de cámara. ¿Qué más puedo desear? Bueno, siga, dijo volviéndose a Mademoiselle Bourien y recostándose de nuevo. La princesa María rompió a llorar y salió corriendo del despacho. Ya en su cuarto, fue presa de un ataque de nervios. La tarde de ese mismo día, el príncipe la mandó llamar y la recibió en el umbral de la puerta. Enseguida la abrazó, nada más entrar por la puerta. Evidentemente la estaba esperando. Le hizo leer en voz alta y sin cesar de andar a su alrededor, le tocaba el cabello. Esa tarde no llamó a Mademoiselle Bourien y durante largo rato no se desprendió de la compañía de la princesa María. En cuanto ella manifestaba el deseo de salir del despacho, él proponía una lectura nueva y comenzaba de nuevo a caminar por la habitación. La princesa sabía que su padre deseaba hablar de las explicaciones que no le había dado esa mañana, pero el viejo príncipe no sabía cómo empezar. El que su padre se hallara ahora en una situación de culpabilidad, a ella le apuraba y dolía de una manera indescriptible, mas no podía ayudarle porque no se atrevía a ello. Finalmente se levantó por tercera vez para salir. El rostro de su padre estaba reblandecido y radiante, con una mirada y una sonrisa infantilmente apocadas sobre sus mejillas llenas de arrugas. La miró directamente a los ojos. Con un movimiento rápido le cogió del brazo y, a pesar de sus esfuerzos por librarse de él, la besó. Nunca antes había hecho algo semejante. Cerrando sus dos palmas, la volvió a besar, y con la misma sonrisa apocada miró a los ojos de su hija. De repente, frunció el ceño, le dio la vuelta sobre sus hombros y la empujó hacia la puerta. «Anda, márchate», dijo. En el momento de darle la vuelta, se sintió tan débil que comenzó a tambalearse, y a la voz con la que había dicho «Anda, márchate», queriendo parecer terrible, era en realidad débil y decrépita. ¿Cómo podía no perdonársele todo después de esto? Pero ese minuto de enternecimiento del viejo príncipe se desvaneció, y al día siguiente la vida discurrió como siempre y como antaño. Comenzó de nuevo a manifestarse el habitual sentimiento de odio sereno del anciano hacia su hija, que a cada minuto se expresaba en ofensas como proferidas en contra de su voluntad. Desde ese momento, un pensamiento nuevo empezó a rondar por la cabeza de la princesa María. Era un pensamiento que constituía el sentido de su vida, tan sombrío y preciado como el del roble del príncipe Andrei. Se trataba de la idea del monacato, y no tanto del monacato como de la peregrinación. Unos 3 años atrás, la princesa María había tomado por hábito viajar 2 veces al año al monasterio de Serdov para ayunar y conversar con el padre Akinfi, el abad, y confesarse ante él. Solo a él, al padre Akinfi, le confió ese secreto. Al principio le disuadió de la idea, pero después la bendijo. Abandonar la familia, los parientes, la patria, su posición, toda preocupación por los bienes materiales para no apegarse a nada, ir vestida con harapos de cáñamo,
errar por una propiedad ajena de lugar en lugar, sin causar mal alguno a la gente, y rezar por ellos. Y también rezar por los que les amparan y por los que les persiguen. No hay una verdad y ni una vida más elevadas que esta, pensaba la princesa María. ¿Qué puede haber mejor que esta vida? ¿Qué puede haber más puro, sublime y dichoso? Con frecuencia, al escuchar los relatos de las peregrinas, se excitaba al oír su habla sencilla y mecánica, estando preparada para dejarlo todo al instante y salir corriendo de la casa. Ya disponía incluso del traje. Pero después, tras ver a su padre y al pequeño Coco, maldecía su debilidad. Lloraba pausadamente y sentía que era una pecadora, amándoles más que a Dios. La princesa, horrorizada, descubrió en su alma algo, en su opinión, todavía peor: el pavor a su padre, el odio a Bourrienne, el pesar por la imposibilidad de unir su destino a una persona tan sencilla, honorable y simpática como le parecía que era Rostov. Y luego, una y otra vez, volvía a su ensoñación preferida de verse junto con Pelagiushka, vestida con ásperos harapos, caminando con un palo y un morral por un camino polvoriento, dirigiendo su peregrinación sin alegría, sin pasiones humanas, sin anhelos, de santo en santo, y al fin y al cabo, allá donde no haya penas ni suspiros de dicha suprema y felicidad eterna. No, ya lo he meditado, y lo cumpliré con toda seguridad, pensaba la princesa María, sentada junto al escritorio y royendo la pluma con la que escribía en 1809 a su amiga Julie su habitual y acostumbrada carta de los jueves. Las desdichas parecen ser nuestro común atributo, mi querida y tierna amiga, por las que aparentemente siento mayor aprecio cuanto más desgraciadas son, escribía la princesa. La pérdida que le ha causado la guerra después de sufrir 2 desgracias es tan terrible que no la puedo explicar sino como una especial gracia de Dios, porque la ama, para ponerla a usted y a su excelente madre a prueba. La carta de la princesa María expresaba su pésame con motivo de la muerte del tercero de sus hermanos por fiebres, cuando ya habían matado a sus otros 2 hermanos en Turquía, uno en la campaña de 1805 y otro en 1807. De esta manera, de los 4 hijos de Natasia Dmitrievna, solo ella quedaba ahora con vida. Ah, querida amiga, la religión, y únicamente la religión, puede, no digo ya consolarnos, sino librarnos de la desesperación. Solo la religión puede explicarnos que sin su amparo el hombre no puede comprender por qué seres buenos y nobles, que saben hallar la alegría de vivir y que no solamente no hacen daño alguno a nadie, sino que son imprescindibles para la dicha de los demás, son llamados por Dios, mientras que entre los vivos quedan personas malvadas, inútiles, nocivas, que son una carga para sí mismos y los demás. La primera muerte que vi y que jamás olvidaré fue la de mi querida cuñada, que tanta impresión me produjo. Del mismo modo que usted pregunta al destino por qué tenía que morir su excelente hermano, así me pregunté yo por qué tenía que desaparecer Lisa, ese ángel que no solo no hizo mal alguno a nadie, sino que nunca tuvo el alma más que buenos pensamientos. ¿Y qué, querida amiga? Ya han pasado 5 años desde entonces, y con mi insignificante inteligencia comienzo ahora a comprender con claridad por qué tenía que morir, y de qué modo su muerte no era más que la expresión de la infinita bondad del Creador, cuyos actos, para nosotros incomprensibles en su mayoría, son solamente una manifestación de su infinito amor hacia sus criaturas. Quizá, pienso con frecuencia, ella era demasiado angelical y cándida como para poder soportar sus obligaciones como madre. Como joven esposa era impecable,
y puede que no lo hubiera sido como madre. Ahora no solo nos ha dejado, en particular al príncipe Andrei, el lamento y el recuerdo más puros, sino que probablemente ocupará un lugar que yo no oso esperar para mí. Pero, sin hablar más de ella, esta muerte terrible y prematura, a pesar de toda su tristeza, ha tenido la más saludable influencia para Andrei, para mi padre y para mí. Entonces, en el momento de la pérdida, estos pensamientos no podían venir a mí. Horrorizada los habría alejado, pero ahora los veo claros e indiscutibles. Le escribo todo esto, querida amiga, solo para convencerla de una verdad evangélica de la que he hecho una norma de vida. Ni un solo cabello caerá de nuestra cabeza sin su voluntad, y su voluntad se guía únicamente por su infinito amor hacia nosotros. Por eso, todo lo que nos acontezca será por nuestro bien. Usted nos pregunta si iremos pronto a Moscú. A pesar de todo el deseo que tengo de verla, no creo que sea así, ni lo deseo. Se sorprenderá de que el motivo de ello sea Bonaparte. He aquí la explicación. La salud de mi padre se deteriora notoriamente y se manifiesta en una especial irritabilidad nerviosa. Con esta irritabilidad, como sabe, arremete preferentemente contra los asuntos políticos. No puede soportar la idea de que Bonaparte se trate de igual a igual con todos los soberanos europeos, especialmente con el nuestro, el nieto de Catalina la Grande. Ya sabe que me muestro completamente indiferente ante los asuntos políticos, pero, según lo que dice mi padre en sus conversaciones con Mikhail Ivanovich, conozco todo lo que ocurre en el mundo, en especial todos los honores rendidos a Bonaparte, al que, según parece, de todo el mundo solo es en Lisigori donde no se le reconoce como un gran hombre, y menos aún como emperador de los franceses. Mi padre no puede soportarlo. Creo que mi padre, principalmente como consecuencia de su enfoque de los asuntos políticos y en previsión de los choques que su manera de expresar sus opiniones sin cohibirse en modo alguno pueden producir, no habla con gusto de un viaje a Moscú. Todo lo que ganaría con un tratamiento médico lo perdería como consecuencia de sus discusiones sobre Bonaparte, que son inevitables. Un ejemplo de esto lo tuvimos el año pasado. De cualquier modo, la cosa se decidirá muy pronto. La vida familiar discurre como siempre, con la excepción de la presencia de Andrei. Como ya le decía, ha cambiado mucho últimamente. Después de su desgracia, solo ahora, en este año, ha renacido moralmente. Ya es el que conocí de pequeña, dulce, bondadoso y tierno. Ha comprendido, según creo, que la vida no se ha acabado para él, pero junto con este cambio de espíritu se ha debilitado mucho físicamente. Está más delgado y nervioso que antes. Temo mucho por él, pero me alegra que haya emprendido este viaje a San Petersburgo. Espero que eso le restablezca. Ha marchado allá porque necesita terminar un asunto con su suegro y porque prometió a los Rostov asistir a la boda de su hija mayor. Se casa con un tal Berg, pero confío en que este viaje le anime de algún modo. Sé que el príncipe Razumovsky escribió a Andrei invitándole a ocupar un puesto importante en el servicio civil. Andrei se ha negado, pero espero que cambie de opinión. Necesita hacer algo. Mi padre aprobó fervientemente el viaje y desea que Andrei trabaje en el servicio civil. Por mucho que injurie y desprecie al actual gobierno, es la inactividad de Andrei en estos 5 últimos años y el hecho de que muchos de sus camaradas le hayan sobrepasado en el servicio civil lo que realmente martiriza a mi padre, aunque no lo manifieste. Pese a su desprecio por el gobierno, desea que Andrei ocupe un puesto importante y que esté a la vista del zar, no quedándose toda la vida como un coronel retirado. No es que la inactividad agobie también a Andrei, pero últimamente no ha estado nunca ocioso, y no puede ser que siga así, dadas sus enormes posibilidades y gran corazón. No es posible contar todo el bien que ha hecho aquí a todos.
desde sus mujiks hasta los nobles. No es que le incomode la inactividad, sino que se siente tan preparado para cualquier asunto de estado importante, ya sea civil o militar, que le apena ver cómo se desperdicia su talento y cómo otros, personas mezquinas, ocupan puestos que le pertenecen a él por derecho. Sé que está muy afligido por ello. Y así se ha marchado. Flaco, enfermo y con algo de tos, pero cariñoso y reanimado. No ha ocultado su dolor, como hacía antes, considerando vergonzoso el mostrarlo. Ha llorado y se ha despedido de Coco, de mi padre y de mí. Me asombra el modo en que llegan los rumores del campo a Moscú, especialmente los falsos, como el que usted me describe sobre el matrimonio de Andrei con la pequeña Rostova. La verdad es que Andrei solamente ha alternado con ellos. Los Rostov, durante su traslado del campo a San Petersburgo con toda la familia, nos visitaron y pasaron un día entero en nuestra casa. Es cierto que Natalie Rostova es una de las chicas más encantadoras que he visto nunca, y que Andrei se mostró muy cariñoso con ella, pero era el cariño de un viejo tío hacia su sobrina. También es cierto que le encanta su maravillosa voz, que regocijó incluso a mi padre. Pero no creo que Andrei pensase alguna vez en casarse con ella, y no pienso que pueda suceder. Y he aquí el porqué. En primer lugar, sé que a pesar de que Andrei rara vez habla de su difunta esposa, el dolor de esta pérdida está demasiado arraigado en su corazón como para sustituirla y dar una madrastra a nuestro pequeño Coco. En segundo lugar, porque Natalie no es del tipo de mujeres que puedan gustar a Andrei. Es atractiva, encantadora, pero no hay en ella lo que se llama profundidad. Después de que ella le fascine, sonriendo sin motivo aparente, mírela y se preguntará involuntariamente: pero ¿qué hay en ella de hermoso? ¿De qué he quedado prendada? Y no encontrará respuesta. Nos encantó a todos, y tan solo al segundo día pude concentrar mis pensamientos para premeditar su carácter. Tiene dos enormes defectos: la vanidad, la pasión por las alabanzas y la coquetería sin límite. No he visto nada semejante. Coqueteaba con todos, con Andrei, conmigo, con su hermano y principalmente con mi padre. Por lo visto, había oído hablar de su carácter y decidió vencerle, cosa que hizo. Al cabo de 2 horas, llegó incluso a permitirse con él unas libertades que nadie, creo, se ha permitido en la vida. Me parece que Andrei no la escogerá como esposa, y le digo francamente que no lo deseo. En cuanto a Nikolai, sinceramente le confieso que es muy de mi agrado, y al mirarle sueño con que sea feliz con él. Cuánto desearía ver a esta persona tan simpática como el marido de mi mejor amiga. Pero estoy hablando por los codos. Estoy terminando la 9ª hoja. Adiós, mi querida amiga. Que Dios la guarde en su santa y poderosa protección. Mi querida amiga, Mademoiselle Bourrienne, le manda un beso.